Annabelle no es solo una muñeca, no es solo un objeto. Para muchos, es el conducto más peligroso jamás encerrado en el Museo de los Warren. Durante décadas permaneció bajo llave, vigilada en una vitrina de cristal y madera, acompañada de un letrero inquietante. Positively do not open. Positivamente no abrir. Ed y Lorraine Warren lo repitieron hasta la saciedad. Moverla, sacarla de ese encierro, significaba tentar al desastre. Pero la avaricia, el morbo y el espectáculo no conocen de advertencias. Y así, en 2020, Annabelle abandonó su prisión. A partir de entonces, la historia dejó de ser solo leyenda para convertirse en actualidad. Y lo que ocurrió en los últimos años nos obliga a preguntarnos si aquella advertencia era algo más que simple teatro. La historia de Annabelle comienza en 1970, cuando una joven enfermera llamada Donna recibió de su madre un regalo aparentemente inocente. Una muñeca de trapo Raggedy Ann, de pelo naranja y sonrisa cosida. Donna compartía piso con su amiga Angie, y pronto ambas notaron cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños, que cualquiera habría atribuido al despiste. La muñeca cambiaba de posición, aparecía en otra habitación. Pero los fenómenos fueron en aumento. Empezaron a encontrarla arrodillada en posiciones imposibles, con los brazos cruzados como si estuviera rezando. Y lo más inquietante, mensajes escritos en papel que decían "Help me", escritos con letra infantil, cuando ninguna de las dos tenía ese tipo de papel en casa. Un amigo, Lou, sufrió lo peor. Mientras dormía, sintió que algo se subía sobre él. Abrió los ojos y juró haber visto a Annabelle mirándole fijamente, inmóvil sobre su pecho. En ese momento sintió un dolor agudo, y al levantarse, descubrió cortes en el torso, como si hubiera sido arañado por garras invisibles. El miedo se apoderó de todos. Buscando respuestas, acudieron a un médium. La sesión reveló algo escalofriante. Según el médium, la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, muerta años atrás en aquel lugar. Donna y Angie, conmovidas, aceptaron al supuesto espíritu y lo trataron con cariño. Pero esa fue, según los Warren, la gran trampa. Porque pronto los fenómenos se volvieron más oscuros y violentos. Golpes en las paredes, sombras, la sensación de ser observadas constantemente. La muñeca, decían, no estaba habitada por una niña. No lo estaba en absoluto. Fue entonces cuando aparecieron en escena Ed y Lorraine Warren. Los famosos demonólogos investigaron el caso y afirmaron que Annabelle no contenía el alma de una niña, sino algo mucho peor. Una entidad inhumana que usaba el disfraz de inocencia para infiltrarse. Su objetivo, decían, era encontrar un huésped humano. Los Warren se llevaron la muñeca y en el trayecto, el coche casi se accidenta varias veces. Los frenos fallaron y el motor se detuvo en plena carretera. Ed tuvo que rociar a Annabelle con agua bendita para poder llegar a casa. En el Museo de los Warren, construyeron una vitrina bendecida especialmente para contenerla. Allí, Annabelle quedó encerrada. Durante años, visitantes acudieron a verla. Algunos escépticos se burlaban. Un joven golpeó la vitrina en tono desafiante y fue expulsado por Ed. Horas después, ese joven sufrió un accidente de moto y murió en el acto. Su novia, que sobrevivió, declaró que minutos antes él había reído de Annabelle. Otros visitantes aseguraron haber tenido accidentes o desgracias tras desafiar a la muñeca. La vitrina se convirtió en símbolo y advertencia. Hollywood hizo el resto. En 2013, Annabelle apareció en The Conjuring, aunque en versión alterada. No una Raggedy Ann, sino una muñeca de porcelana mucho más aterradora. Desde entonces, la cultura popular se apropió del mito. Pero la verdadera Annabelle seguía allí, inmóvil en Monroe, con su sonrisa cosida y su letrero prohibitivo. Hasta que en 2020 alguien decidió romper la regla. Ese año comenzó la gira Devils on the Run. Annabelle fue trasladada para exhibirse en distintos puntos del país. Miles de personas pudieron verla fuera de su vitrina, fotografiarse cerca, incluso tocar la urna en la que viajaba. Lo que los Warren habían prohibido expresamente se convirtió en espectáculo. Y con ello, llegaron los rumores. En varias ciudades se reportaron apagones repentinos durante la exhibición. Técnicos afirmaron haber visto sombras moverse cerca de la muñeca cuando no había nadie más en el escenario. Algunos visitantes se desmayaron sin explicación. Y tras asistir a la gira, varios confesaron sufrir pesadillas repetitivas con Annabelle. Para los escépticos, coincidencias y sugestión.
Para los creyentes, la prueba de que la muñeca se estaba fortaleciendo fuera de su prisión original. El custodio principal de Annabelle durante la gira era Dan Rivera, promotor y encargado de trasladarla y exhibirla. Rivera se convirtió en el rostro público de la muñeca, apareciendo en entrevistas y defendiendo que debía ser tratada con respeto. Pero el 13 de julio de 2025, la noticia sacudió al mundo. Dan Rivera fue hallado muerto en su habitación de hotel en Gettysburg. Tenía poco más de 40 años. La autopsia determinó que había muerto de causas naturales. No había señales de violencia ni nada sospechoso. Su familia pidió respeto y descartó cualquier relación con la muñeca. Pero el vínculo era inevitable. El hombre que había pasado los últimos años custodiando a Annabelle moría repentinamente, y la conexión con la muñeca era demasiado tentadora para ser ignorada. Los titulares de prensa fueron directos. ¿Otra víctima de Annabelle? En redes sociales, el debate ardió. Miles aseguraban que no podía ser casualidad. Y aunque la ciencia ofrecía explicaciones naturales, en el imaginario colectivo quedó marcado. Annabelle había reclamado otra vida. La polémica creció aún más cuando, apenas un mes después, se anunció que la casa y el museo de los Warren habían sido adquiridos por dos figuras inesperadas: el comediante Matt Rife y el youtuber Elton Casti. Ambos asumieron la custodia de Annabelle y del resto de los objetos por un periodo de 5 años. La noticia dividió opiniones. Algunos lo vieron como una manera de mantener vivo el legado, otros como una profanación. Porque ahora, los objetos más peligrosos del museo no estaban en manos de demonólogos ni sacerdotes, sino de celebridades y creadores de contenido. Y la pregunta era inevitable: ¿Annabelle se había convertido en un simple producto de entretenimiento? Mientras tanto, los rumores no cesaban. Visitantes de la gira contaban que desde que habían visto a Annabelle sufrían desgracias, enfermedades repentinas, rupturas, accidentes domésticos. Ninguno comprobable, todos imposibles de verificar, pero unidos por un mismo patrón: la muñeca siempre en el centro del relato. Los Warren lo habían dicho en vida. Annabelle no era un espíritu humano, sino algo inhumano. Lorraine lo explicó con claridad. No es el alma de una niña, es algo que nunca fue humano y que busca un recipiente. Y quizá lo más inquietante es pensar qué dirían si vieran lo que ocurre hoy. La muñeca viajando, expuesta, tocada, convertida en icono mediático. Porque la historia de Annabelle no es solo terrorífica, es también un espejo. Un recordatorio de lo que ocurre cuando el morbo y el espectáculo pesan más que la prudencia. Durante décadas, la regla fue clara: no sacarla de su vitrina. Hoy esa regla ya no existe. Y entonces surge la pregunta más perturbadora de todas: ¿de verdad creemos que Annabelle es solo un muñeco de trapo? ¿O estamos jugando con algo que nunca debió ser liberado? La muerte de Dan Rivera, los incidentes en la gira, las advertencias ignoradas, la custodia convertida en show. Todo nos lleva a la misma reflexión. Hay leyendas que deben quedarse intactas, encerradas en el lugar donde pertenecen. Porque si algo hemos aprendido en este mes especial Halloween es que, cuando se rompen las reglas del más allá, siempre hay un precio que pagar. Annabelle sigue ahí, con su sonrisa cosida y su vestido inofensivo. Para algunos, es solo tela y algodón. Para otros, es un portal abierto que jamás debió cruzarse. Y como decía el cartel de su vitrina: Positively do not open. Una advertencia que quizá llegó demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Crees que la muerte de Dan Rivera fue casualidad? ¿O fue Annabelle recordándonos que nunca debió salir de su prisión? Suscríbete al canal porque lo que acabas de escuchar es solo el principio. Los misterios del mundo oculto no terminan aquí.